Hola, disculpen que no pude hacer el vivo hoy del canal de YouTube de los jóvenes. Estuve teniendo problemas con la computadora y ya tenía todo listo. Pensé que esta vez sí íbamos a ir live, íbamos a ir en vivo para todos ustedes, pero al final no se pudo. Pero está bien, voy a seguir mirando cómo le puedo arreglar, cómo se puede hacer para que luego podamos ir live. Ah, entonces, estoy grabando este video para dejarles a todos ustedes si estén en el canal y, para que puedan verlo. Otra vez, disculpen que no pude hacerlo en vivo, pero pues aquí estamos. Lo estoy haciendo en español ah, este viernes, este día, porque me hablando con Jimmy. Jimmy hizo el live el viernes pasado y lo hizo en español y le dije a Jimmy, que lo voy a querer hacer yo en español también. Entonces, aquí estoy y quizás lo estemos haciendo, lo hagamos en español todos los viernes de aquí en adelante, que nos conectemos y lo hagamos en español y los videos que tengamos para los jóvenes entre semana, lunes y miércoles, serán en inglés para que ellos puedan entenderle más y compartirlo más. Pero pues, aquí estamos y gracias a Dios por sus vidas de ustedes que están viendo el video, que se han tomado el tiempo. Vamos a, voy a, voy a orar, vamos a orar y luego vamos a leer la palabra de Dios que es poderosa y es la que nos va a ayudar y nos va a dar paz y nos va a dar las respuestas a través de este video. Amén. Gracias, Señor Padre Santo, por este día tan hermoso que tú nos has dado, Señor, que tú nos estás dando. Te pido que, Señor, que tú nos bendigas, Señor, nos cuides, nos protejas en todo momento, Señor. Y que este video pueda ser, Señor Padre Santo, un video para que todas las personas que lo miren sea de bendición para sus vidas, para cada uno de ellos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Ok. Vamos a estar leyendo en la palabra de Dios en el libro de Hechos. Y el título de esta palabra le puse de repente. De repente es algo bien, bien hermoso, es algo bien lindo cuando Dios, nuestro creador, creó los cielos y la tierra, hace algo de repente, sin que lo esperemos. Y es algo bien hermoso cuando, sin estar ustedes esperando algo, sin estar en la expectativa, pasa algo de repente y Dios nos asombra con lo que Él hace. Si se pone a pensar simplemente con el estar respirando, ¿no? Con tener la vida, con poder respirar, con poder hablar, con poder estar de pie, todas estas cosas vienen de Dios, vienen de la mano de Dios. Estamos de la mano de Dios porque Él es el que nos da la vida, es el que nos da respirar, es el que nos da cada momento, cada tiempo de esta vida para vivir, viene de Él, porque Él es nuestro creador. Pero cuando las cosas vienen algo de repente, como pasó en el libro de Hechos, es algo bien, bien inesperado y a veces Dios así hace las cosas para dejarnos saber que Él es Dios, que Él sigue siendo Dios, que, que Él es el creador, es el que tiene control de todo, del tiempo, de todas las cosas que pasan. Entonces, por eso cuando Él hace algo de repente, nos deja sin palabras, nos deja asombrados, pero a la misma vez nos llena de alegría, nos llena de felicidad, nos llena de gozo, porque sabemos que Dios está en la situación. Es como que a veces nos olvidamos de que somos hijos de Dios y no o tantas cosas que tenemos en nuestros horarios o en nuestra vida, y viene algo de repente que Dios nos manda
Y Dios nos está dejando saber, tranquilo, yo estoy en control. Y no, tranquilo, aquí estoy. A veces pueden ser quizás cosas que no esperábamos y vienen a ser o a verse malas desde el primer momento que vengamos a verlo, pero si lo analizamos y ya cuando estemos más tranquilos decimos, oh, esto viene de Dios, esto es el tiempo de Dios. Dios me está dejando saber que necesito confiar más en Él, que necesito acercarme más en Él. Y eso es algo bien hermoso. El Señor cuando nos recuerda que Él está en control, que Él es el Dios Todopoderoso. Es bien, bien hermoso. Yo sé que en sus vidas de ustedes viene a ser algo así. Dios viene a hacer cosas de repente y cuando pasan eso nosotros le damos la gloria a Dios porque Él nos está dejando saber que Él sigue ahí. Y nosotros estamos reconociendo que Él sigue ahí, que Él es el mismo, que Él nunca cambia. Entonces le damos la gloria a Él, gloria a Dios. Entonces, recuerden, el título se llama De repente. Y vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Vamos a estar empezando en el versículo 22 y vamos a estar parando en el versículo 34. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 22 al 34 dice: Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Los magistrados, las personas con poder, las personas con un puesto, mandaron a Pablo y a Silas que lo azotaran. Y ahorita en un momento les voy a decir por qué está pasando esto en la vida de Pablo y Silas. Si ellos están predicando la palabra, si ellos están yendo a alcanzar al perdido, ¿por qué está pasando estas cosas con ellos? Ahorita en un momento les voy a explicar. Está en el mismo capítulo 16, pero está antes. Y no quiero leer todo, pero si ustedes ya tienen chance de leer todo el capítulo 16, ahí les voy a explicar bien por qué Pablo y Silas están pasando esto. Recuerden, Pablo y Silas, los magistrados mandaron que le arrancaran la ropa y los azotaran, para que les duela, para que les marque, para que sean avergonzados. Imagínense, en este tiempo que estaba viviendo Pablo y Silas, los estaban llevando a un lugar a encerrar. Pero antes de eso, estas personas con poder, estas personas con un liderazgo en el gobierno o en las leyes que ellos mandaban, querían golpear a Pablo y a Silas antes de llegar donde los iban a poner. Querían marcarlos, querían dejarles esas marcas en su espalda, en sus brazos. Pienso yo que en todo su cuerpo, imagínense, los azotaban con látigos eran pedazos de cuero, pedazos de piel bien, bien gruesa, y a veces hasta les ponían cosas que les cortaran, les ponían cosas que les podían hacer más daño, los azotaban. Pablo y Silas, pobre de ellos estaban pasando un momento bien difícil, estaban siendo probados físicamente en ese momento. Ellos estaban sintiendo el dolor físicamente de lo que es llevar la palabra, de lo que es tener fe, de lo que es ser un cristiano. En ese tiempo ellos, Pablo y Silas, estaban llevando esa fe y estaban sintiendo el dolor físico. Luego el versículo 23 dice: después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Los azotaron, los llevaron a la cárcel y le dijeron que les pusieran más guardias, más seguridad, porque pensaban que se iban a escapar. Luego el 24 dice: recibí tal orden. Los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. Este guardia de seguridad, al escuchar esa orden, los metió, y no tan solo les cerró la reja, les cerró la puerta, sino que les puso sus pies en un cepo,
en un tipo de seguridad extra. Ellos no se podían mover, no se podían parar, no podían caminar, no podían ir a ningún lado. Estaban encerrados y sujetados. No solo encerrados, pero estaban sujetados. Ellos estaban allá adentro. 25 dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Fue algo que hicieron ellos de repente. Ellos actuaron de una manera de repente. Ellos no tenían planeado estar en la cárcel en esta noche. Ellos no sabían que iban a ser azotados unas horas atrás. Cuando ellos despertaron ese día, no pensaron, oh, Silas, Pablo no le dijo a Silas, Silas no le dijo a Pablo, en este día, a tal hora, nos van a apresar y nos van a dar golpes, nos van a maltratar y para la medianoche vamos a estar en la cárcel. No, ellos no pensaron eso. Ellos estaban tranquilos viviendo su vida, viviendo su tiempo, viviendo las cosas que ellos planeaban. Como muchos de nosotros o como todos nosotros estamos viviendo nuestra vida, nuestro tiempo, las cosas que nosotros planeamos, ¿verdad? Entonces, de repente ellos empezaron a orar y a cantar himnos a Dios. Eso fue el primer de repente que puedo yo notar de ellos, que salió de ellos. Porque imagínense, si a mí me dicen, tal día te van a apresar y te van a dar golpes y te van a hacer esto y de repente y te van a meter a la cárcel, todo eso, porque por tu fe, por lo que tú hablas, por lo que tú vives, yo me voy a preparar, voy a estar en oración, me voy a preparar para que Dios me ayude, para que Él esté conmigo, para que no me duelan esos golpes, para que no me sienta solo, ¿se entienden? Pero esto pasó de repente, lo que ellos vivieron fue de repente, nadie les dijo lo que iban a pasar en ese día, eso fue algo de repente, y también lo que ellos hicieron fue algo de repente. Al ellos orar y luego cantar himnos a Dios, fue algo de repente. Aquí la Biblia no nos dice que oraron. En otras partes de la Biblia nos mencionan las oraciones de otros, de otras personas. Cuando ellos oran, la Biblia nos menciona y nos describe qué oración hicieron, qué dijeron, cuáles fueron sus palabras. Pero en este momento, en este pasaje, la Biblia no nos dice cuál fue su oración de Pablo y Silas. Pero sí nos dice que después que oraron ellos, se pusieron a cantar, se pusieron a adorar, se pusieron a alabar y los otros presos lo escuchaban. Capítulo 26 dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Amén, gloria a Dios. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Un terremoto, cuando viene un terremoto, yo nunca he estado en un terremoto, nunca he sentido lo que es estar en un terremoto, pero sí he visto videos o he visto fotos de cosas que pasan cuando viene un terremoto. Cuando viene un terremoto se cae todo, se caen las paredes, se cae el techo, se cae todo, no solo se cae, sino que se destruye todo. Entonces, en este terremoto no se cayó nada, mas sin embargo las puertas se abrieron de una manera milagrosa, de repente. Seguimos en el momento de repente los apresaron, de repente les empezaron a golpear, de repente los echaron a la cárcel, de repente se pusieron a orar, de repente se pusieron a alabar y de repente se produjo un terremoto que es tan fuerte que se abrieron las puertas.
Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. 27. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: No te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le contestaron: Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas cosas de la noche, a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas en su propia casa, se los llevó. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho, junto con toda su familia, por haber creído en Dios. Imagínense, este carcelero tampoco en su vida se había imaginado que ese día, esa noche, él iba a recibir, iba a creer, iba a ser salvo. No tan solo él, sino que su familia. Él no conocía a Pablo, él no conocía a Silas, quizás ni tenía en mente lo que iba a pasar. Para él era una noche ordinaria, era un día ordinario, que él iba a su trabajo y se iba a regresar a su casa y todo estaba bien en su vida. Quizás tenía planes la mañana siguiente o al día siguiente, pero aquí en este momento de repente su vida cambió por el poder que vino sobre de él, porque creyó. De repente ocurrió esto. De repente vino el terremoto y todo se abrió y los presos ahí estaban y se cayeron las cadenas y fueron libres todos los presos. El viernes pasado Jimmy predicó sobre el Espíritu Santo, nuestro consolador. Y cuando nosotros venimos en estos momentos tan difíciles que estamos viendo, tantas cosas que están pasando, es bien importante tener al Espíritu Santo como nuestro consolador. Porque si se imaginan, todo esto que estamos viviendo ahorita vino a ser algo de repente. Muchos de nosotros o todos nosotros teníamos planes para el año 2020. ¿No? Despedimos el año viejo y no hicimos nuestras metas, nuestros goles, nuestras propias metas para este año. No teníamos, como dicen, todo el año delante de nosotros. Pero de repente Dios dijo: voy a hacer algo, voy a hacer algo en este día, en esta hora, que, que va a afectar a todo el mundo, que todo el mundo se va a enterar que esto y que lo otro. Porque a veces pasan cosas en otro país o en otros lugares que a veces a nosotros no nos enteramos, no nos afecta, pero Dios sigue siendo el mismo, Él está en control. Y también Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo el mismo Dios todopoderoso, el mismo Dios amoroso, el mismo Dios que perdona, el mismo Dios que da paz, el mismo Dios que restaura. Él es el que está con nosotros. Entonces, yo cuando leí esta palabra y decía esto y de repente vino el terremoto, me puse a pensar que todo lo que estamos viviendo ahorita, nadie se lo esperaba, nadie estaba preparado, todo vino y pasó de repente. Pero al decir yo que pasó de repente, me estoy refiriendo de que Dios lo quiso así y lo trajo así. Para nosotros, para el ser humano, nos sorprendemos, decimos: wow, pasó de repente. No sabía que iba a pasar esto. Ahorita no puedo ir a la tienda sin una máscara. No puedo salir de la casa sin una máscara. No puedo ir a mi lugar favorito porque no está abierto. Todos sentimos que todo pasó de repente. Pero si nos ponemos a consultar con Dios,
su Espíritu Santo nos deja saber que está todo bajo control. Porque a Dios nada lo agarra desapercibido. Dios está en control de todo, sabe todas las cosas. Para Dios esto no es nada de sorpresa, nada nuevo. Es para nosotros porque somos seres humanos, no podemos saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero Dios sí, y Dios está haciendo cosas maravillosas en este año. Así es como lo estoy viendo, así es como lo debemos de ver. Nuestra iglesia, el liderazgo de jóvenes, el liderazgo con los pastores, nunca dijimos, el año 2020 vamos a enfocarnos en el canal de YouTube y cada quien va a tener su canal y vamos a poner videos y vamos a alcanzar a otras personas. Nunca nos imaginamos eso, pero Dios cambió las cosas, así lo quiso y aquí estamos. Dios nos está dando la fuerza, nos está dando la sabiduría, nos está dando la gracia, gracias a Él que nos da todo para hacer estos videos, para traerles a ustedes, los que están viendo, la esperanza de Él, la paz que viene de Él. Nosotros solo somos instrumentos, nosotros no les podemos ofrecer nada que nosotros no tengamos. Nosotros les ofrecemos la paz del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, porque es la que tenemos, es la que podemos ofrecer. Lo que dice su palabra, lo que dice su santa palabra es lo que le podemos ofrecer. No podemos ofrecer nada que no tengamos. Entonces, este año pensábamos, no teníamos planes, teníamos calendarios para hacer otras cosas, pero aquí estamos. Y es por la gracia de Dios, es por su voluntad de Dios que es perfecta, que aquí estamos. Y nos gozamos y nos alegramos por este día, por poder poner videos para que ustedes vean. Y así como Pablo y Silas, ellos nunca se imaginaron que iban a estar en esa noche en una cárcel. Ellos en los versículos pasados, ellos estaban yendo a orar, estaban haciendo todo bien, estaban buscando de Dios, estaban haciendo todo con lo que ellos estaban planeando, de ir a orar y de ir a predicar y hacer todo, pero de repente pasó eso. Y nosotros podemos decir de repente porque uh, podemos decir los planes de Dios y fue lo que Dios quiso, sí, pero si buscamos una palabra que capte nuestra atención, sería ese de repente. De repente pasó esto. Y no tan solo pasó eso y los azotaron y les pegaron y los pusieron en la cárcel, pero también de repente vino el terremoto, vino el poder de Dios en el Espíritu Santo y vino a abrirle esas puertas y ellos fueron libres. Y no tan solo ellos fueron libres, sino que el carcelero y toda su familia fueron salvos. Imagínense, el carcelero y toda su familia fueron salvos. Y me puedo imaginar a los otros prisioneros también. Y nunca, imagínense, nunca se imaginaron que iban a ser libres en ese día, o sea, en esa noche. Y por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, Él decidió liberarlos a todos. Y estoy más que seguro que ellos le agradecieron de una u otra manera a Pablo y a Silas, porque ellos también se dieron cuenta que fue a través de ellos que pasó eso, porque ellos estuvieron orando, estuvieron cantando y dice la Biblia que todos los demás, todos los otros prisioneros los estaban escuchando. Y estoy por seguro que los otros prisioneros ya sabían de lo que Pablo y Silas estaban cantando y estaban orando. Entonces ellos sabían de que fue Dios el que hizo eso. Para nosotros fue algo de repente. Y vemos lo que estamos viviendo como un problema bien grande, pero van a haber todavía más cosas en nuestra vida que Dios va a cambiar, que Dios va a hacer de repente para nosotros, pero para Él no va a ser de repente, para Él va a ser en su tiempo perfecto, en su voluntad perfecta, pero para nosotros va a ser de repente. Entonces, van a venir más cosas los días que vienen, las semanas que vienen, los años que vienen. Dios va a cambiar cosas, Dios nos va a dar, Dios nos va a quitar, Dios nos va a mover, Dios va a hacer su voluntad
en nosotros, a través de nosotros. Y como Pablo y Silas, tengamos esa actitud de orar y de cantar alabanzas, de cantar adoraciones, de decirle a Dios, porque orar cualquiera puede orar. Pienso que orar es fácil, cualquiera puede orar, pero cuando tú te pones a cantar, cuando tú te pones a alabar, ahí es cuando de verdad tú le estás entregando tu confianza, tu fe, todo lo que tú tienes se lo estás dando a Dios. Porque orar puede ser un tipo de conversación, es una conversación, pero cuando tú cantas, necesitas tener ese anhelo de cantar, de adorar, de cerrar tus ojos y de verdad adorar al Dios Todopoderoso. Y es lo que hizo Pablo y Silas, imagínense. Ellos estuvieron orando y estuvieron cantando y todos los presos los escucharon y luego de repente el terremoto vino y se abrieron las puertas y fueron libres. Amén, gloria a Dios. Como les digo, van a haber cosas que van a venir de repente en los años que vienen, pero para Dios no es de repente. Pero en esos momentos de repente está la voluntad de Dios, está su presencia, está su perdón, está su fidelidad. Él mismo está con nosotros. A través de su Espíritu Santo, Él mismo está viviendo en nosotros. Su Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Entonces ya no es de repente, sino de que Dios lo está haciendo porque Él es su tiempo es perfecto. Entonces, ¿qué más? Qué bonito sería ese vivir con esa actitud de orar y alabar, sabiendo que cuando vengan las cosas, cuando Él nos mueva, cuando Él nos quite, cuando Él nos ponga, cuando Él haga su voluntad en nosotros, podemos seguir confiando y podemos seguir orando y podemos seguir alabando. Y Dios sé lo que va a hacer en nuestras vidas, así como hizo con Pablo y Silas. Imagínense todo lo que ellos sufrieron, luego el terremoto, Dios los liberó y luego vino la salvación de este carcelero y de su familia. Imagínense, el reino de Dios se fue expandiendo porque Pablo y Silas tuvieron una actitud en ese momento de repente que no supieron qué pasó. Estaban bien en la mañana, en la tardecita y para la noche estaban todos adoloridos, estaban sangrando, estaban lastimados, estaban en la cárcel, con frío quizás, no, sin comer, pero ellos oraron y ellos alabaron y cantaron. La palabra de Dios no dice cuál fue su oración de ellos, pero lo que ellos hayan orado, de repente, para ellos y para nosotros, vino el terremoto y fueron libres. Se les quitó eso que ellos sentían, pero que oraron y alabaron. Dios Todopoderoso vino y trajo su poder. Amén. Entonces, recuerden, de repente son cosas que van a pasar y nosotros vamos a ver y vamos a decir, wow, fue de repente. Pero aunque en ese momento nos estemos sintiendo mal, nos estemos sintiendo solos quizás, sin que no tengamos el control, Dios está ahí con nosotros. Y Él va a hacer el cambio, Él va a hacer su voluntad y de repente Dios nos va a enseñar por qué y cómo es por qué lo está haciendo. Entonces, solo es cuestión de confiar y cuestión de orar y de alabar y de abrir nuestra boca y cantarle a Dios Todopoderoso, agradecidos de lo que Él es, que su voluntad es perfecta y todo va a estar bien y Él está en control. Amén. Amén. Pues me da gusto que estén aquí,
que han estado mirando este video. Vamos a orar para terminar este video y quiero orar que la palabra de Dios en su vida se haga real y ustedes puedan seguir confiando en Dios y que Dios les dé paz y tranquilidad en sus vidas. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por este mensaje tan poderoso, Señor. A ti te alabo, Señor, te glorifico. Que seas tú, Señor Padre Santo, el que haga, Señor, tu santísima voluntad en nuestras vidas, Señor Padre Santo. Gracias por cada persona que vieron este video, Señor, que tú los bendigas y los cuides, Señor, en todo momento. Gracias por todo en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, Dios los bendiga. Adiós.